vamos vamos a hablar hoy sobre si podemos reducir el estrés, la ansiedad y la depresión con la alimentación. Antes de nada, permitidme que os lea un pequeño texto titulado N igual a 1. ¿Alguna vez has sentido el sinsentido de la vida? ¿Un vacío profundo en tu interior? ¿Y una sensación de desamparo absoluto? ¿Cansancio diario que no se va y síntomas en tu cuerpo que no deberían estar ahí? Insomnio, neblina mental, migrañas, sangrado de encías, picores, conjuntivitis, legañas, mal sabor de boca, bruxismo, estreñimientos, gases, verrugas extrañas, psoriasis, ataques de angustia, temblores de miedo, frío, sequedad de boca, miedo a estar solo, apatía, irritabilidad, pérdida del apetito, falta de líbido, miedo a no poder disfrutar de los placeres de la vida, ensimismamiento, rumiaciones obsesivas, evaluación continua de las emociones negativas, melancolía, angustia al atardecer, emociones y pensamientos que te ahogan en tu pecera mental. ¿Has sentido miedo a vivir con miedo? ¿Miedo a quedarte atrapado en este infierno mental para siempre? ¿Una voz parlanchina que no para de hablar? ¿Has sentido un odio extremo hacia ti por ser así? Ahogarte, salir corriendo, pero el infierno está dentro de ti. ¿Has sentido miedo a pensar que no seas capaz de soportar tal sufrimiento? Perdona que no consigo verla ahora. Bueno, sé lo que es la neurosis porque estos son mis síntomas del 2012 a 2016. Menos mal que los apunte porque hoy me acordaría de muy pocos. Perdona que estoy... Vale. Bueno, antes de responder si la alimentación puede ser una aliada en nuestra recuperación de la neurosis, en recuperarnos sobre lo que es el estrés, la ansiedad y la depresión, antes de nada tenemos que hacer un pequeño estudio de variables, muy, muy simple, para que podamos entender cómo podemos impactar ahí desde este abordaje. Y después ver si existe una causa primaria que explique lo que es la neurosis. Una causa primaria que sea el denominador común que sistemáticamente gatille la neurosis en los humanos. Simplemente vemos que la neurosis la podríamos interpretar como una variable dependiente de lo que es la tensión nerviosa. Estrés, ansiedad y depresión serían diferentes niveles de tensión nerviosa. ¿Producidas por qué? Por una variable independiente que sería, o tendría el nombre etiqueta de locus de control, que sería la percepción de control que tenemos o la creencia de control que tenemos sobre el obstáculo, la amenaza que tenemos que superar. ¿Vale? Entonces estamos ante una variable dependiente, tensión nerviosa, los diferentes niveles serían estrés, ansiedad y depresión, y la variable independiente que lo explicaría o que lo condicionaría sería el grado de percepción de control, la creencia que tenemos sobre el control de esta amenaza. Aquí vemos un pequeño ejemplo muy famoso en el cual podríamos ver que tendríamos serenidad o no estrés si nuestra percepción de control sobre la amenaza percibida, por ejemplo, yo podría tener un estrés o ansiedad en esta presentación si pensase que no domino la materia, pero en cambio podría tener mucha serenidad o puedo tener un euestrés si percibo que mi control es óptimo, es válido, aunque ahí existe un pequeño riesgo en que me quede en blanco o la tensión de decir, quiero hacer una buena emoción, una buena presentación. Bueno, pues entonces vemos que en un extremo tenemos serenidad, cuando el locus de control es del 100%, y en el extremo un 100% de descontrol, o lo que sería la depresión o la indefensión aprendida de Seligman, cuando percibimos que no podemos hacer nada, que nada está en nuestra mano para superar el obstáculo que nos induce ese malestar emocional. En esta foto vemos el típico experimento del perrito al que se le ha enseñado que no haga lo que haga, no puede resolver el sufrimiento que padece con una descarga eléctrica. Incluso poniéndolo en situaciones diferentes, donde aquí simplemente dando un pequeño saltito y pasando al otro lado de la jaula, podría librarse de la corriente eléctrica. Esto es lo que muchas personas con depresión están sufriendo. Un tormento interno, una guerra interna en parálisis total. La típica persona que está en su cama mirando hacia abajo, paralizada, pero con una tormenta interna brutal, donde cree que no puede hacer nada para librarse de esas emociones. Bueno, y pasamos al segundo punto. ¿Existe una causa primaria de la neurosis?
¿Hay algo que sistemáticamente pueda inducir neurosis en los seres humanos? Pues lo sabemos, sabemos que sí existe una causa primaria. De hecho, ya la podemos inducir de lo que hemos comentado antes, del análisis de variables. Pavlov, muy pocos saben esto, descubrió la causa primaria de la neurosis. ¿Y cuál es esta causa? Pues gracias a sus trabajos, que él lo etiquetó como neurosis experimental, descubrió que la causa primaria de la neurosis es la frustración continua. ¿Vale? La causa primaria de la neurosis es la frustración continua. Aquí tenemos uno de sus experimentos con una de sus colaboradoras, Natalia, y cómo inducían neurosis sistemáticamente en los perros con los que hacían los experimentos. Pues les presentaban un examen donde el perro aprendía a discernir entre un círculo y una elipse. ¿Sí? Entonces, el perro resolvía los problemas correctamente. A estos perritos los ponían un día o dos sin poder comer y para poder comer tenían que resolver bien el problema. Si lo fallaban, no comían y recibían una descarga eléctrica. Si discernían bien entre círculo y elipse, recibían el premio y comían. ¿Qué pasa? Que a medida que el perro aprendía que era capaz de controlar el problema que tenía que resolver, no había neurosis. Pero progresivamente Natalia lo que hacía era presentarles las figuras del 7, después pasaba al 6, al 5, al 4, al 3, y cuando llegaban al 2, el perro no era capaz de discernir cuál era la salida correcta, cuál era la opción correcta para obtener placer y evitar el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, vemos que la neurosis se inducía a través de la frustración continua sin aprendizaje. ¿Nos resulta familiar esto? ¿Que puede existir la neurosis experimental en humanos? ¿Nos resulta familiar esto? ¿Cuántas personas hoy no saben discernir entre los alimentos sanos de los insanos? ¿Cuántas personas tienen miedo a los huevos? ¿Nos inducen infartos al corazón o son sanos? La carne roja, lo mismo, ¿es sana o nos da infartos o nos da cáncer? La grasa, el gluten, el aceite de girasol, los zumos, los carbohidratos, el ayuno. Pero es que no se queda aquí esta frustración, esta falta de discernimiento. No se queda aquí esta falta de saber si estamos ante círculos o elipses. ¿Qué pensáis del wifi? ¿Del sol? ¿Es sano o nos induce cáncer? ¿La crema solar nos protege del sol o nos contamina con metales pesados? ¿La luz azul, los químicos de la ropa, los partidos políticos, la OMS, es una aliada, nos proteja o es un brazo de los lobbies y los fondos de inversión? Los medios de información nos informan o nos programan. El flúor de la pasta de dientes, los microondas, sentimos agresiones por todas partes. Estamos en un tiempo donde discernir entre círculos y elipses nos supone una gran tensión nerviosa, una gran frustración. Esto nos lleva al trabajo de Leon Festinger y su disonancia cognitiva, donde actualmente mantenemos información contradictoria que es incompatible entre sí. Una nos produce, como hemos dicho, por ejemplo, el sol, según creas, nos puede inducir cáncer, y otro puede ser la fuente de la vida y de tu vitalidad. ¿Cuál es la correcta? ¿Sí? Pues aquí vemos que la disonancia cognitiva también nos conduce a un conflicto, una frustración, una tensión nerviosa y una neurosis. Y sabemos que la tensión nerviosa, por este conflicto de no poder discernir de esta frustración, genera lo que es la inflamación. La inflamación crónica es el marco, como todos ahora ya estamos viendo con claridad desde hace unos años, que induce, que comparte lo que es la depresión. Depresión, ansiedad, tiene un sistema, un cuerpo inflamado. Bueno, bien, pues sabiendo esto, que la frustración es la madre de la neurosis, del estrés, la ansiedad y la depresión, la pregunta es, ¿podemos hacer algo con la alimentación? ¿Podemos usar la alimentación para aumentar nuestra capacidad de discernimiento, de discernir entre círculos y elipses? ¿Podemos aumentar nuestra resistencia a los estresores, a los impactos de estos castigos o estos fallos? Pues vamos a verlo. Perdona porque estoy teniendo problemas al pasar las diapositivas. Pues pinta algo la alimentación en la neurosis y la frustración. Pues pinta mucho. ¿Qué es lo que nos permiten tener los procesos cognitivos? ¿De qué depende el funcionamiento de nuestras neuronas?
con qué se fabrican los neurotransmisores, de qué se construyen las membranas celulares, de qué depende la salud mitocondrial, del sustrato que metemos en nuestro cuerpo. Con lo que metemos en nuestro cuerpo podemos mejorar el hardware, lo que es la estructura orgánica del cerebro, el software, cómo funcionan los programas de nuestro cerebro, el power, la energía, nuestra vitalidad, y la conexión a la red, cómo se comunican las neuronas con la sinapsis, esa red neuronal en marcha. ¿Sí? Pues vamos a ver qué nos dice la literatura científica en este sentido, en cómo podemos usar la alimentación para mejorar o reducir, mejor dicho, nuestra neurosis. Tenemos estudios maravillosos donde vemos que, por ejemplo, este Bernard Hess, me encanta, es un autor que se ha dedicado a intervenir nutricionalmente en las cárceles y han visto que reforzando la dieta, la alimentación de los prisioneros con un suplemento de multivitamínicos y minerales y ácidos grasos básico, redujeron las conductas violentas de los prisioneros en un 35%. En 28 días. ¿Os imagináis un fármaco que redujera la conducta violenta de los prisioneros en 28 días? Pues bien, estamos hablando de que han reducido la conducta violenta. En este caso, observan la conducta, que es fácil de observar, pero sabemos que antes de una conducta violenta va una emoción negativa. En su caso, la irascibilidad. ¿Y qué precede a la irascibilidad? La frustración. Cuando estos prisioneros encuentran un obstáculo que amenaza su homeostasis, su equilibrio, y ellos responden con violencia. Entonces, por la ley de la polaridad podemos saber que si han reducido un 35% sus conductas violentas, sabemos que han aumentado un 35% su serenidad, o discernir entre las conductas, entre las opciones correctas y las respuestas incorrectas. ¿Sí? Es muy interesante. En este sentido, también tenemos que el colesterol modula nuestros niveles de serenidad, o por la ley de la polaridad, también modula nuestros niveles de neurosis. ¿Por qué? Aún no está claro, ahora lo explicaré, pero tenemos una evidencia científica aplastante en que los niveles muy bajos de colesterol están vinculados fuertemente con el suicidio, con las personas que se suicidan, con las conductas violentas y con las conductas temerarias. ¿Por qué? No lo sabemos, pero lo que se está viendo es que el colesterol, de alguna forma, los niveles, al tenerlo alto o bajo, regula el número de receptores de la serotonina. ¿Sí? La serotonina es el neurotransmisor de la estabilidad, de la serenidad. Entonces, por alguna razón, vemos que el colesterol impacta en nuestra serenidad. Ojo con reducir los niveles de colesterol. Yo lo tuve en mi peor momento en 146 y nunca me he encontrado tan mal. Hoy, por suerte, he conseguido elevarlo por encima de 200. Creo que nos hemos equivocado de enemigo durante estas últimas décadas. El colesterol no es el enemigo, es un aliado de nuestra serenidad y nos protege de aneurosis. Continuemos, porque con el colesterol creo que hay mucho que comentar. En fin, aquí también vemos cómo el colesterol o una dieta que no nos deprima el colesterol puede ayudarnos a discernir mejor entre los círculos y las elipses. En este estudio que os presento vemos como incrustado en uno de los estudios más famosos de la historia, que es el estudio del corazón de Framingham, se ha visto que las personas con colesterol dentro o por debajo de 200, que es el deseable, rinden peor en rendimiento cognitivo, puntúan peor en rendimiento cognitivo, en locuacidad, en fluidez, en cálculo mental, en pensamiento abstracto, lo que es la inteligencia no verbal. ¿Vale? Estamos hablando de que puntúan mejor en sus capacidades cognitivas para discernir, para encontrar, resolver y analizar los problemas de la vida. Y que, en contra, vemos que las personas que tienen el colesterol más alto, por encima de 240, puntúan mejor en lo que es la inteligencia no verbal, suben su rendimiento cognitivo. Perdonad. ¿Qué más podemos decir de la nutrición? Pues que impacta a las mitocondrias, lo que hemos dicho antes. Nuestra vitalidad, nuestra energía depende de las centrales nucleares que están metidas en nuestras células. Y podemos subir
o bajar nuestra vitalidad. Nuestra vitalidad, pensad que la necesitamos para poder, para reducir la frustración, para superar los obstáculos de la vida que nos frustran crónicamente. Cuanta más vitalidad y más fuerza tengamos, menos neuroticismo, ¿vale? Entonces, lo hemos visto, hay muchos estudios y gente que lo ha experimentado en sus propias carnes. Vemos sistemáticamente, y en este estudio se ha visto así también, y hay muchos otros, supongo porque tenía las fotos y queda bonito, que las dietas que inducen resistencia a la insulina deprimen la densidad mitocondrial. ¿Sí? Lo que sería una dieta estándar americana, que induce pues, la obesidad y la diabetes, reduce las mitocondrias. Pero también se ha visto que esto se produce con las dietas hipocalóricas. Ahora viene el verano, vamos a hacer restricción calórica para bajar de peso, y lo que pasa es que nos quedamos fríos y sin energía. Por contra, tenemos intervenciones o abordajes nutricionales muy ricos en micronutrientes o los nutrientes esenciales, como en la dieta cetogénica, donde se ve que aumenta la densidad nutricional. Yo, personalmente, es un estilo de alimentación que me ha dado muchos beneficios a nivel de salud, tanto físico como mental. Y bueno, aquí tenemos por qué podría ser. Aumenta el nivel de el número de mitocondrias. Pero también vemos que hay otras técnicas, otras prácticas de alimentación, como es el ayuno, que también induce una biogénesis mitocondrial. ¿Os imagináis combinar dieta cetogénica con ayuno? El subidón de energía que podríamos vivir. Pero para los que no sean amantes o les dé cierta cosa a probar este tipo de alimentaciones, de dietas o estilos de alimentación, está la dieta mediterránea, que también se ha visto que aumenta el nivel de mitocondrias. Pero ojo, el estudio cita que es la dieta mediterránea, no la de Ansel Keys, la de 1977 con el 60% de carbohidratos en la base. Esta induce resistencia a la insulina. Están hablando de la dieta mediterránea de 1960 de Creta. Imaginaos, en la isla de Creta, en Grecia, pues cómo se alimentaban. Pues muchos frutos del mar, mucho pescado, aceite de oliva, verduras, lácteos, queso, yogures, verduras de temporada y frutas de temporada. Frutas de temporada 2 meses al año, en verano, no 365 días comiendo fruta y fructosa. Y después cereales, sí, pero no tantos como ahora. Y un cereal, un trigo antiguo, el trigo que comía Jesucristo, no el que ahora estamos comiendo, un trigo enano, transgénico, hibridado con cuatro plantas diferentes, al que le han subido casi un 40% el nivel de gluten, que es adictivo. En fin, con esto vemos que también podemos impactar en nuestra vitalidad con la nutrición y reducir nuestra frustración. Como último estudio, podemos ver que también podemos impactar con lo que comemos en nuestros niveles de neurotransmisores. Sobre todo, por ejemplo, he puesto el de la dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina nos permite, nos orienta al logro, a la motivación, a la recompensa, a superar esos obstáculos que nos encontramos en nuestro día a día. Sin ambición, sin motivación, superar los obstáculos, las frustraciones, la falta de control, se ve afectada. Entonces, en este estudio vieron que suministrando en los desayunos a unas chicas proteínas en un desayuno, ellos dicen en gramos normales 13 gramos, con lo que ellos calculan 2 huevos. Imaginaos quién come 2 huevos, muy poca gente come 2 huevos por la mañana. Imaginaos el déficit de dopamina en las aulas, por ejemplo. Y dicen que aumenta el nivel de dopamina facilitando las proteínas correctas. En este caso, pues estamos hablando de lo que sería la fenilalanina, la que produce tirosina, dopamina. Entonces, interesa introducir las proteínas. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores están hechos de aminoácidos y los aminoácidos los encontramos en lo que son las proteínas. Con esto, para ir terminando, sería abordar, resumir, por qué la alimentación humana puede ayudarnos a mejorar nuestra respuesta a la neurosis, al estrés, a la ansiedad y la depresión. Pues por 5 razones, las que acabamos de decir. Porque 1, aumenta nuestra serenidad. 2, aumenta nuestra inteligencia. 3, aumenta nuestra energía. 4, aumenta nuestra motivación. Y 5, aumenta nuestra atención sostenida. Esto va en contra de la frustración crónica de bajo grado. Si aumentamos estas habilidades, estas capacidades,
tendremos muchas más probabilidades de superar la frustración que nos induce o que nos lleva a la neurosis. Muchos autores y fuentes, yo lo comparto, denuncian que en nuestras unidades de salud mental, en España y en el resto del mundo occidentalizado, un 33% de las personas que acuden simplemente están bajo el efecto de tener unos niveles inadmisibles de nutrientes esenciales por debajo de la viabilidad del funcionamiento normal del cerebro. Es una fábrica que no tiene la materia prima con la que puede funcionar bien. Entonces, un 33% simplemente desajustes nutricionales, déficits severos de micronutrientes. El otro 33% estaríamos hablando de gente frustrada crónicamente, que no es capaz de superar los problemas tanto externos como internos, no es capaz de librarse de ese sufrimiento emocional. Y otro 33% estaríamos hablando de traumas, de personas que han sufrido abusos en la infancia. Este 33% ya sería el típico que sí podría entrar en unidad de salud mental. Pero ¿os imagináis poder mejorar o intervenir simplemente con una correcta alimentación, una alimentación con los nutrientes esenciales necesarios para el 66% de las personas que acuden a nuestras unidades de salud mental? Bueno, pues solo facilitaros 5 consejos generales que nos pueden ayudar en esta tarea de reducir la frustración crónica, como hemos visto, gracias a la alimentación. 1. Mantén estable tu nivel de glucosa en sangre. 2. Consume grasas esenciales y fosfolípidos en abundancia. No tengas miedo al colesterol, no tengas miedo a las grasas. Nuestro cerebro es 60% grasa. Las membranas celulares están hechas de colesterol y de fosfolípidos, que están en el huevo, los puedes encontrar en el huevo. 3. Come sol. Tenemos que comer sol. No podemos ir por la vida con niveles de vitamina D a nivel 11. Tenemos que subirlos por encima del 40. La falta de sol y la neurosis están fuertemente vinculados. De hecho, existe el trastorno depresivo estacional. 4. Consume proteínas, consume aminoácidos de origen animal. No tengamos miedo. Las vitaminas del grupo B son las mejores salidas del cerebro. Principalmente y por biodisponibilidad se encuentran en los alimentos de origen de carne animal. 5. Liberémonos de los déficits y excesos nutricionales. ¿Déficits por qué? ¿Y excesos por qué? Me refiero a los excesos, pues al exceso de carbohidratos de los alimentos de alto índice glucémico. Y liberémonos de los déficits. ¿Por qué? Porque aunque comamos ideal, que hagas una dieta cetogénica o mediterránea súper balanceada, vivimos en un entorno urbano, un entorno que es incoherente con nuestro diseño genético. Nos estresa biológicamente, nos estresa psicológicamente. Pensad que simplemente fumando el humo de la calle, la luz azul, los químicos ambientales pueden depletar en un 3% más, 3 veces más rápido la vitamina C por hacer frente a esos estresores de lo que sea normal en un estado de contacto con la naturaleza. Entonces, honremos al cosmos, liberémonos de la neurosis. ¿Cómo? Comiendo como un ser humano. Comamos como necesitan comer los Homo sapiens. Muchas gracias por estar aquí y gracias por escucharme.